damos gracias porque podemos adorar y exaltar tu nombre de esta manera, desde nuestras casas, desde nuestros hogares. Declaramos la grandeza de tu nombre. Bendecimos este día, bendecimos tu nombre. Y este día consagrado para ti, Señor, que así como nos das la libertad para adorarte, también, Señor, nos disponemos para escuchar tu palabra. Ahora alineamos nuestro corazón con el tuyo y queremos escuchar lo que está allí en ese corazón para nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te estás recién conectando, te doy la bienvenida una vez más a la señal de nuestro canal en YouTube, Iglesia Cristiana Manantiales. Compártelo con alguien más, tu familia, amigo, que alguien puede estar necesitando hoy de esta palabra del Señor. La semana pasada estuvimos hablando del punto más alto. Si no pudiste, te puedes poner a buscar la semana o otro día con tranquilidad la palabra que compartíamos el domingo pasado del punto más alto. Y decíamos que el punto más alto es cuando ya tu persona pasa a un segundo lugar y el Señor Jesús toma todo el protagonismo de tu vida y no importa otra cosa que no sea que Él esté contigo. Dijimos que ese era el punto más alto de cualquier ser humano, de cualquier hombre, y en este caso de cualquier persona que registramos en la Biblia que haya tenido una experiencia con Dios. La palabra que quiero compartir contigo es como la continuación de la semana pasada. Y esta palabra le he puesto así, en inspiración a lo que el Señor me ha estado dando. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Cuando decimos esta frase, que en realidad es una frase que dice Jesús, ya la vamos a revisar más tarde, me hace pensar que para algunos oídos puede sonar agresivo y fuerte decir que Dios tiene la última palabra o que se haga su voluntad. Porque inmediatamente pensamos en la libertad de conciencia, algo que está tan en boga, tan en los labios de toda la gente. Libertad de conciencia, libertad de elección que cada uno tiene. Pero déjame aclararte, a la luz de la palabra del Señor, lo que esto significa realmente. En primer lugar, tengo que decirte esto. En primer lugar, tenemos la libertad que el mismo Dios nos dio. Tenemos la libertad que el mismo Dios nos dio. O sea, esa libertad de la que nosotros decimos tener, en realidad no sería tal si Dios no nos hubiese dado esa libertad. Déjame leerte un pasaje en la Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, Deuteronomio 30, 19 dice, hoy te he dado a elegir, o sea, Dios le da la opción, en este caso estamos hablando en el tiempo de la ley, esto es antes de Cristo, te he dado la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Y le dice Dios al hombre, ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Y finalmente termina diciendo, ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. O sea, Dios le da la oportunidad al hombre de elegir entre la vida, la muerte, entre la maldición y la bendición. Esa libertad de la que tanto hablamos, la libertad de elegir, de decidir y de pensar, en realidad es una libertad garantizada por el mismo Dios. O sea, no es que nosotros ganamos esa libertad, no es que nosotros ya tenemos incorporada esa libertad. En realidad esa libertad la tenemos a partir de que Dios nos dio la capacidad de elegir. Dicen algunos escritores o autores, el libre albedrío, la capacidad de decidir qué hacer, qué camino tomar. Esa capacidad en realidad Dios nos la dio, nos la regaló. Mire, Dios pudiendo haber creado robots o máquinas, creó un hombre o un ser humano con la capacidad de decidir, aun cuando esa decisión incluso vaya en contra del propio Dios. Imagínate la bondad de Dios, la generosidad de Dios, el amor de Dios, que pudiéndonos obligar a que fuéramos detrás de Él, nos regaló la capacidad de decidir, aún incluso con la idea de que Él fuera rechazado o olvidado. Ahora, el mayor engaño del diablo es hacer creer que no existe. Tú sabes que el mayor negocio del diablo es hacer creer que no existe. Y también el mayor engaño de la mano con esto es hacer creer que tú eres libre y vende toda
una mentira de libertad. Hay discursos de libertad por todas partes. Dice que tú vas a ser libre si eres de tal lado político. No, tú vas a ser libre si tienes tal filosofía de vida. No, tú vas a ser libre si abrazas esta ideología. En realidad es una mentira. Nada de eso te puede garantizar la libertad. La Biblia es muy clara en decir que la libertad tú la puedes usar con dos opciones. O sea, no hay más opciones. O decides por Dios o decides por el diablo. O decides por Cristo o decides por la muerte, dice la Biblia, por la vida o por la muerte, o por bendición o por maldición. No hay más caminos. En realidad, una de las dos leyes te va a gobernar. O sea, eso de que tú, lejos de Dios, eres libre, eso de que tú, no teniendo a Dios, eres libre, en realidad no es así. No es así, porque aquellos que no eligieron a Dios, de todas maneras se hicieron esclavos del pecado. Déjame mostrártelo a través de la propia palabra del Señor. Dice Romanos, en el capítulo 6, versos 17 al 19. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, esto está hablándole a la gente que ahora se encuentra con Dios, antes de encontrarse con Dios, no eran libres. O sea, antes de Dios no hay libertad. Fuera de Dios no hay libertad como tal. Esa libertad que tú tienes para decidir es para decidir o por Dios o sin Dios. Y sin Dios hay una ley que te gobierna y es la ley del pecado. Escúchame bien, la ley del pecado. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a las enseñanzas que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Ya voy a explicar eso. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Esta esclavitud tiene leyes y penalidades. Escúchame, esta esclavitud tiene leyes y penalidades. Te dije, no existe la libertad lejos de Dios. O sea, cuando tú decides usar tu libertad, la opción es o por vida o por muerte, o por maldición o por bendición. No hay caminos intermedios. ¿Entiendes? O sea, si tú no elegiste por Dios, tú pusiste tu vida bajo una esclavitud sin darte cuenta, sin conocerlo, capaz que ni sabías y ahora te estás enterando. Pero cuando no elegiste a Dios, te pusiste como esclavo del pecado y por lo tanto de sus penalidades. Te la voy a explicar un poco más todavía. La ley del pecado que te esclavizó dice que el pecado que te esclavizó a ti va a esclavizar a tus generaciones. ¿Puedes creer eso? Mira lo que dice la Biblia en Deuteronomio, capítulo 5, versos 9 y 10. No te inclinarás a ella ni la servirás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A ver, lo que a ti te tocó como maldición, como pecado, la ley del pecado dice que no solo te perjudica a ti, sino que viene sobre tus generaciones. Te invito a pensar en dos casos que creo que son muy simbólicos para entender lo que te digo. Me ha tocado conocer a gente que ha sufrido adicción al alcohol, de alcoholismo, de tener padres alcohólicos. Y suele ocurrir, y esto es probado hasta científicamente, sociológicamente y psicológicamente, que donde hubieron padres alcohólicos, lo más probable es que hayan hijos alcohólicos y que esto se traslade de generación en generación. Se cumple porque sabe que es una ley. Donde hubieron padres violentos y golpeadores, lo más seguro es que habrán hijos violentos, hijos y nietos violentos y golpeadores. Donde hubieron padres bajo la miseria y la pobreza, lo más seguro y lo más probable es que los hijos y los nietos vuelvan a sufrir exactamente lo mismo. ¿Sabe por qué? Es una ley. Es una ley. Solo puede quebrar esa ley Cristo. Solo entrando en la escena Dios se quiebra esa ley y pasas a otra ley. Pasas a otro gobierno, a otro reino. Pero mientras tanto no elijas a Dios, mientras tanto vivas lejos de Dios, te gobierna la ley del pecado. Y la ley del pecado dice que tu pecado no solo te toca a ti,
sino que también toca tus generaciones. Otra cosa que hace la ley del pecado es que cuando la ley, tú sabes que un ser humano tiene 3 dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Y estas 3 dimensiones están unidas, entrelazadas la una con la otra. La ley del pecado es esto, que la ley del pecado, cuando toca una área de tu vida, afecta y trae maldición sobre el resto. Te lo explico. Cuando una persona está experimentando una depresión profunda, la ley del pecado trasciende a las otras áreas de tu vida. O sea, no solamente que estás triste y tienes ganas de llorar, sino que además, como eres un ser integral, esta ley del pecado tiene la potestad, la autoridad de comenzar a afectar luego tu cuerpo. O sea, lo que comenzó siendo en el alma, en las emociones, luego se traspasa a tu cuerpo y sientes dolores de cuerpo y sientes dolores de huesos y sientes una enfermedad, y esa enfermedad se transforma en una realidad mañana. O sea, ya no solo está enfermo tus emociones, sino que se enfermó tu cuerpo. Y como se enfermó tu cuerpo, comienzas a abrir puertas para que vengan espíritus de muerte, para que vengan espíritus de amargura, de tristeza sobre tu vida, y comienza a enfermarse tu espíritu y comienzas a invocar lo que no corresponde, lo que no es, y lo que comenzó siendo en una sola área de tus emociones, terminó tocando todas las áreas y trajo a esclavitud a todas las áreas. La ley del pecado es así. Cuando toca una área de tu vida, en realidad tiene la autoridad para maldecir todas las áreas de tu vida, todo lo que tú eres en tu ser integral. La ley del pecado también dice que la maldición es ascendente como una espiral. Es como una espiral ascendente. Déjame explicarte. La ley del pecado es, si tú en tu vida experimentaste falta de perdón, te hicieron algo, te hicieron daño, y con justa razón tienes rabia, tienes odio, tienes todo lo que te pasa adentro. La ley del pecado, aquellos que no han conocido a Dios y que están gobernados por la ley del pecado, eso que comenzó siendo la falta de perdón, ¿sabe qué? Luego se transformó en resentimiento. Pero no queda allí. Luego este resentimiento que se va guardando en nuestros corazones, más tarde se transforma en odio. O sea, primero fue falta de perdón, luego resentimiento, luego odio. Y el odio llama a enfermedades corporales y almáticas. Hay gente que del solamente odiar se ha enfermado en el alma. Hay gente de que de solo odiar se ha enfermado en sus huesos, se ha enfermado en su cuerpo. Finalmente, algunos terminan manifestando esto en violencia, venganza o muerte. ¿Te das cuenta? Una espiral ascendente, porque es una ley del pecado. El pecado no se conforma con solo tocar en una medida pequeña. Siempre irá en ascenso. Es una ley. La ley del pecado siempre va increciendo, siempre va hacia arriba con tal de hacerte daño. Finalmente, déjame decirte en términos bíblicos. Romanos capítulo 6. Versículo 23, Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, la ley del pecado dice que lo que tú hagas y lo vivas en esa ley terminará siendo muerte. Es así, es la ley del pecado. La paga del pecado es muerte. Y aquí está la otra ley, dice el mismo versículo. Más la dádiva, o sea, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos esperanza. Ya que te quiero hablar pronto de esta esperanza. La libertad que tenemos para decidir qué ley y qué reino nos va a gobernar es la libertad que tenemos que usar bien. No hay más opciones. Tienes que elegir. Y lo único que te hará realmente libre es Cristo. O sea, no hay otra manera, no es tu voluntad, no es una ideología, no es una línea de pensamiento, no es un libro. O sea, lo único que te hará libre es Cristo. Solamente en Cristo hay verdadera libertad. Dice Juan en el capítulo 8, verso 32. Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Recuerden que Jesús es la verdad. Jesús dice de sí mismo en la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Juan dice, y conoceréis la verdad, o sea, Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad, Cristo, os hará libres. Más adelante, el mismo capítulo 8,
En el verso 36 dice, así que si el Hijo, Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay libertad si no es en Cristo. Todo el resto es solamente humo. Todo el resto es una idealización de algo que nunca se termina de concretar. Solo hay verdaderamente libertad cuando te encontraste con Cristo. Cuando Cristo salió a tu encuentro. Entonces, cuando venimos a Cristo, su sangre nos limpia de todo pecado y de los decretos y leyes que estaban en nuestra contra. Vas a ser libre. ¿Te acuerdas que dije la ley del pecado? Vas a ser libre de la ley del pecado cuando Cristo sale a tu encuentro y entra en tu corazón. Déjame también mostrártelo a través de la propia palabra del Señor. Colosenses, capítulo 2, versos 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, solamente en Jesús somos libres de la ley del pecado. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Tomó el acta. El acta es como una dictaminación, como un dictamen final. Es como salió el dictamen final. Es como ir a un tribunal, ¿verdad? Y el juez va a dar a conocer la resolución final. Y eso se tiene que ejecutar. Eso había en nuestra contra por causa del pecado. Pero vino Cristo, que es nuestro abogado, pagó el precio como de nuestra fianza, porque nosotros merecíamos, dice la ley del pecado, la muerte. Pero en Cristo y en su sacrificio, nosotros fuimos exculpados, fuimos limpios. Por eso que dice que lo clavó en la cruz y nos hizo libres. Otra vez nos hizo libres. Y aquí es donde se nota la libertad que tenemos en Dios. Porque solamente te dije en Dios hay verdadera libertad a través de Cristo. Porque mira, a pesar de que Él pagó, escúchame, es como que si nosotros hubiésemos debido mucho dinero, vamos a un tribunal y por causa de ese mucho dinero que debemos, nos teníamos que ir a la cárcel. Vino Cristo, pagó una deuda incalculable, puso todo su dinero y cuando salimos del tribunal es como que si Cristo nos dijera, ok, pagué toda tu deuda, ahora tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. Yo pensaría al menos, ¿cierto? Si le pagué semejante deuda que le iba a costar su vida entera en una cárcel o hasta la muerte, al menos pensaría en alguna recompensa, en algún beneficio de vuelta, porque si hice tal esfuerzo de incluso que me costara a mi propio hijo, o sea, por lo menos gratitud, ¿no? Al menos gratitud, de ahí para arriba, alguna recompensa, alguna devolución, algo que demuestre que tú estás contento con eso que pasó y infinitamente agradecido. Ahora, el amor de Dios es tan grande que habiendo pagado nuestra deuda con su propio hijo, ¿sabe qué hizo Jesús? Nos devuelve otra vez en nuestra mano el acta de la libertad. Es como decir, eres libre. Con tu libertad puedes hacer lo que tú quieras. Él pagó el precio. Eres libre para hacer lo que quieras. Es como que Dios te devuelve, o sea, te hizo libre del pecado, de la ley del pecado, y ya no actúa en ti. Él pagó el precio, pero a pesar de eso, te vuelve a poner la libertad en la mano. Y eso es algo que me cuesta entender de Dios. Yo no lo haría, pero Dios en su grandeza lo hace. Jesús mismo encarnó esto. A pesar de ser el mismísimo Hijo de Dios, a pesar de Él tener la voluntad, el poder, la determinación de hacer algo distinto, Él rinde de vuelta su amor por Él. Mira lo que dice en Lucas, en el capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Él podía no haber muerto. Él podría no haber pasado tanta vejación, tanto castigo y los momentos terribles que vivió. Él podría haber pasado por alto eso. Era desagradable. Nadie quisiera que lo golpeen, nadie quisiera que lo humillen, nadie quisiera que sufra como Él sufrió. Él tenía la posibilidad de elegir no hacerlo. Es más, dijo, me dan ganas de no hacerlo.
Pero Él hace un acto y este acto es tremendo, es poderoso. Él dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! Lo que decidas hacer con tu libertad es algo de lo que tú te tendrás que hacer cargo. Escúchame, las decisiones son tuyas. Dios no te obliga a nada. Las decisiones son tuyas, pero las consecuencias también. Escúchame bien lo que te digo. Las decisiones son tuyas en tu libertad, pero las consecuencias también. Si tú decides vivir una vida sin Dios, eres libre de vivir una vida sin Dios. A pesar de que Él te salvó, te sanó, te prosperó, te devolvió la familia, te devolvió la esperanza, volviste a vivir otra vez, como le ha pasado a muchos, y capaz que tú que me estás escuchando te pasó a ti, Dios te sanó, te libertó, te devolvió la familia, y de repente cuando ya estabas bien, usaste esa libertad que Él mismo te da, te diste media vuelta y te fuiste. No hay problema, Dios no te obliga, Dios no obliga a nadie, pero debes saber esto, que las decisiones que tú tomes son tuyas, como las consecuencias de esas decisiones también son tuyas. Segunda cosa que quiero compartir contigo, los ingratos. Qué duro esto, ¿no? Los ingratos. Como estás en libertad de elegir, puedes elegir, después de que Él te libró, te sanó, te perdonó, te dio vida eterna, puedes elegir incluso vivir una vida lejos de Él. Esto es tremendo. Él pagó el precio, Él te sacó de la muerte, te sacó de la enfermedad. Y a pesar de eso, yo conozco varios casos a lo largo de estos años de mucha gente que fue sanada, liberada, restaurada y que de repente cuando ya estaba bien, se olvidó de Dios. Y si te he visto, no me acuerdo. Es tremendo esto de la ingratitud. Esto se viene viviendo desde el tiempo de Jesús. Mucha gente que después de haber sido libertada de la muerte, de la enfermedad y del infierno, varios eligen vivir su vida, ¿no? Digo comillas, su vida. Mira lo que registra la Biblia. Hubo alguien que eligió vivir su vida, el hijo pródigo, el hijo ingrato, diría yo más bien, en una traducción más actual. En Lucas capítulo 15, versos 12 al 14, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. O sea, él hizo uso de su libertad de elegir la vida que quería vivir. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Él hizo uso de su libertad y eligió vivir lejos de Dios. Consecuencia, se gastó todo, le fue mal, vino una crisis económica, como que se parece a este tiempo, ¿eh? Vino una gran hambre a la provincia, vino una crisis tremenda. Pero él había elegido vivir su vida, la vida loca, la vida a su antojo, la vida lejos totalmente de Dios. Ahora no es el único, ¿eh? Fíjense que Jesús hizo un acto extraordinario. Habían 10 leprosos, cuenta la Biblia. Déjame llevarte a ese pasaje. Lucas capítulo 17, versos 15 al 18. Lucas capítulo 17, versos 15 al 18. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, recuerda, te pongo en contexto, eran 10 leprosos, 10. Jesús los sanó. Tremendo. ¿Usted sabe lo que era vivir con lepra? Vivir con lepra en esa época era vivir lejos de la sociedad, porque como no había remedio para la lepra, tenían que aislarla. No es como ahora que está en una clínica, que está en una sala de hospital. No, no, no. Ellos eran aislados a lugares lejanos, vivían en cuevas, dicen los historiadores, en lugares fríos, húmedos, muy, muy feos, con lo mínimo. Por lo tanto, pasaban hambre, porque como no podían trabajar, vivían de las limosnas cuando podían acercarse un poco al pueblo, de las sobras que le daban de comida, vestían lo que podían. Era un drama ser leproso. Era un drama, se les iba cayendo en pedazos la carne. Era tremendo tener lepra. No solamente lo doloroso y lo triste de la enfermedad, sino que socialmente vivían marginados. Entonces, imagínate, ser sanado de la lepra y ¡pum! De repente, otra vez la piel como antes, otra vez te ves normal, puedes volver con tu familia, puedes volver a trabajar, puedes hacer una vida. Era tremendo haber sido sanado. Pero resulta que el hombre es hombre. Olvida con facilidad. La ingratitud como que fuera una característica tan del hombre.
10 fueron sanados de lepra. Y ahí dice entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Yo gritaría, por lo menos, luego que Jesús me sanó de lepra y viví marginado y enfermo y con dolores por años. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Paréntesis, samaritano era gente que estaba lejos de tener una relación tan cerca con la religión o con Dios, digamos, como que no iba a la iglesia, ¿no? Para que lo entiendan un poquito más en términos de ahora. No era alguien tan cercano a la fe. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, este que tiene menos ideas de Dios, este que no fue nunca a la iglesia, este que no sabe ni la Biblia. Por haber sido sanado, volvió a agradecer y el resto que se supone fue parte de la iglesia, fue el líder de la casa, sirvió en tal o cual ministerio. Resulta que ahora ya se olvidó totalmente. ¡Wow! ¡Qué fuerte la ingratitud! La ingratitud es un dulce veneno silencioso que mata fulminantemente al que lo bebe. La ingratitud es un veneno dulce y silencioso, pero que termina matando al que lo bebe. Mire, la ingratitud es como el coronavirus, pero potenciado al 100, porque es contagioso. O sea, los que están cerca del ingrato se contagian de la misma ingratitud, al punto que le puedes costar la vida. Escúchame, olvidar a Dios no te saldrá gratis, nunca, nunca, querido. Porque el que antes te esclavizó, atiende bien esto que te digo, recuerda que hay 2 leyes, hay 2 reinos, no más. O eres de Dios o eres del diablo. Así de simple, así de sencillo. O eres del pecado o eres de la bendición. O eres de la maldición o eres de la bendición. No hay más. Entonces, cuando tú te sales de Dios usando esta libertad, no es que te quedas en la nada y en el limbo. No, 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 no. Cuando tú olvidas a Dios y comienzas a vivir, en tus palabras, tu vida, aquel que antes te esclavizó, o sea, el diablo, sabe quién eres, porque recuerda que él te esclavizó con el pecado. Entonces, como sabes que ya no estás bajo Dios, ni estás bajo las leyes de Dios, él tiene el derecho a venir sobre tu vida, tiene un derecho legal a cobrar tu vida otra vez. Y ese derecho se lo da cuando tú le diste la espalda a Dios. Solo que ahora te saldrá más caro. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Qué está diciendo? Escúchame. Lucas capítulo 11, versos 24 al 26. Lucas 11, 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Claro, ¿qué pasa? Cuando Dios te sale al camino, te limpia, te sana, dicho en términos de la casa, ¿no? Te barre, te deja ordenado, te deja limpiecito, todo en orden bonito. Pero una casa vacía, donde no habite nadie, es potencialmente una casa factible de ser abordada, asaltada o tomada por la fuerza. La única manera de que eso no ocurra es que en esa casa la gobierne alguien, habite alguien. O sea, no te sirve de nada haber estado en la iglesia, haber sido sanado, liberado, prosperado, que Dios te devolviera un montón de cosas, porque estar en un ambiente de bendición te trae estos beneficios. ¿Qué pasa? Que cuando tú le das la espalda a Dios, te pones como esa casa, ¿no? Atractiva, porque aquel que antes te gobernó, ese espíritu del cual habla la Biblia allí, Jesús hablando, sabe que ahora puede volver porque tiene el derecho, porque no hay nadie que reclame el derecho, volverá, pero no solo. Dice la Biblia que con 7 peores. O sea, que si antes lo pasaste mal y que si antes pagaste un precio alto por estar lejos de Dios, el olvidarte de Dios después de haberlo conocido te sale más caro. Es así, lo dice la Biblia. Escúchame, olvidar a Dios es abrazar al diablo otra vez. Olvidar a Dios es abrazar al diablo otra vez. La gratitud es un ejercicio que te mantendrá el espíritu sano
y libre de toda contaminación. La lealtad con Dios será como tu escudo protector que te hará inmune a las obras del diablo en tu contra. En tercer lugar, quiero decirte esto, el lugar que ocupa Dios en tu vida. El lugar que ocupa Dios en tu vida. Yo recuerdo cuando era un muchacho y nos enseñaban cómo predicar. Nos daban instrucciones de incluso presentar el plan de salvación. Y en esos años, no, muchos años atrás, se usaba un folletito, unas imágenes que a uno le ayudaban a ver y visualizar lo que estaba explicando. Entonces yo recuerdo claramente la imagen de un hombre que aquí adentro en el corazón tenía una silla que representaba un trono. Y me quedó grabado porque la primera imagen mostraba que en el trono que está en tu corazón estaba sentado el yo. O sea, antes de Dios venir a nuestra vida, yo gobernaba sobre mi propia vida. Cuando viene Dios y entra en escena, yo lo recibo, por eso que uno hace la oración y dice, Señor, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. O sea, que ahora el señorío, el gobierno de mi vida, ya no lo tengo yo. Y el yo salía del trono y se sentaba Dios en el trono y el yo estaba afuera. Cambia la escena de quién gobierna nuestra vida. A mí se me quedó grabada esa imagen y te la cuento y te la explico, porque ahora, para que vivamos una vida bajo el gobierno de Dios, nuestro yo tiene que hacerse un lado y dejar que Dios se entrone en tu corazón. Dejar que Dios sea el Señor de verdad de tu corazón. Jesús mismo dijo, ¿por qué me llamáis Señor si no hacen lo que yo les digo? O sea, no es solo el nombre de decir Señor. A ver, decir Señor es yo soy el esclavo, Él es el Señor. Eso significa, en términos del original, decir Señor era la palabra que usaban los esclavos para referirse a su amo. O sea, era como decir, yo ya no tengo derechos, yo ya no tengo voluntad, yo ya no tengo futuro. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo rindo delante de ti. Te reconozco como mi Señor. Por eso que decir Señor no es algo así coloquial, no es algo simpático. No, no, no. Decir Señor es entregarle el total dominio y gobierno de tu vida al mismísimo Dios. Lo hermoso es que así como Él nos entregó nuestra libertad en nuestras manos, ahora nosotros podemos hacer lo mismo por Él. No hay acto de amor más puro que esto. Escúchame, el acto más noble, el acto más puro, el acto más altruista, el acto más elevado de amor es la rendición total de nuestra voluntad a Él. Déjame mostrártelo así. Es como que si Dios me diera la libertad. Aquí está el acta de mi libertad. Este es el acta de mi libertad. Yo puedo hacer con ella lo que quiero. Puedo vivir mi vida, puedo tomar decisiones, porque las tengo ese derecho. Es un derecho legal. Pero el acto más grande de amor a los ojos de Dios es que yo tome esa libertad y se la devuelva y le diga, Dios, te rindo mi derecho a elegir. Dios, te rindo mi derecho a hacer lo que yo quiera. Rindo totalmente mi derecho, te devuelvo mi libertad y quiero ser un esclavo por amor. Qué tremendo. No hay más grandeza que eso. Es tan fuerte a los oídos de Dios que nosotros pudiendo hacer otra cosa, que nosotros queriendo hacer otra cosa, que nosotros deseando hacer otra cosa y aún teniendo el derecho legal de hacerlo, digamos, no, Señor, ahí está, que sea lo que tú quieras. Por eso Jesús era tan amado por Dios, porque Jesús pudiendo haberlo hecho, queriendo haberlo hecho, incluso diciéndolo, cómo me gustaría no pasar este momento tan difícil. Pero Jesús dijo, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ahora la pregunta sería, pastor, ¿entonces significa que el evangelio es solo sufrimiento, negaciones? Porque si es así, ¿dónde están las buenas noticias? Porque evangelios son buenas noticias. Déjame explicarte, por favor. No te vayas y pon atención en esto que te voy a decir. Se trata de un cambio de perspectiva.
de un cambio de mirada. Al principio, efectivamente, y te lo dije la semana pasada, al principio, efectivamente, será como sufrir, como morir, porque en realidad es lo que ocurre. Mueres a ti mismo, te niegas a ti mismo. Al principio esto resultará incómodo, doloroso, complicado, difícil. Te lo tengo que decir porque es así. La Biblia así lo enseña y lo muestra. Pero luego de que tú lo haces esa primera vez, es como Jesús. A Jesús le pasó lo mismo. O sea, ¿cómo me gustaría no pasar este momento difícil? No crean que fue fácil para él. Lo sufrió, le pasaron cosas. Pero inmediatamente él puso esto en las manos de Dios y renunció. Y no bastó más que solo ese acto para que el resto del proceso él lo viviera con la mirada puesta en el cielo. Con la mirada puesta en el cielo. Entonces, al principio podrá doler, al principio será difícil, hasta que sea tanto el amor que sientas por Dios, tanta la pasión que despierta en ti, que tú no puedas concebir una vida sin Él. Debe llegar el punto donde no te veas viviendo lejos de Dios. Debe llegar el punto donde no te sientas vivo sin servir a Dios. Es tanto lo que te cohesionas, es como que te amalgamas con Dios, que pérdida para ti es no tenerlo a Él. Pérdida para ti es no estar con Él. Pérdida para ti es que Él no te hable. Ese es el mayor sufrimiento, porque Dios se transformó en tu todo. Entonces, todo lo que haces con Él lo disfrutas al máximo. La vida lo disfrutas al máximo. Tu familia, una comida, una sonrisa, un abrazo, todo lo disfrutas al máximo porque lo tienes a Él. Cuando Dios es tu todo, cambia la perspectiva. Por eso que son buenas noticias. O sea, el Evangelio no deja de ser buenas noticias ni de ser vida abundante, pero se cumple cuando Dios es tu todo y no una condicionalidad de aquello que me gusta, de lo que me sirve, de lo que me es útil. Uno vive ese todo, esa plenitud total cuando se entregó todo, cuando Dios es todo para ti. Yo me haría otras preguntas, a lo mejor también te las haces tú. ¿Y dónde queda mi inteligencia, pastor? ¿Y dónde queda mi capacidad de pensar, de concluir? ¿Dónde queda eso? Tranquilo, la sigues teniendo. No olvides que Dios te dio esa capacidad de pensar, de sacar conclusiones, de analizar. El problema no es tu análisis, ni tu pensamiento, ni tu capacidad de pensar. El problema es cuando tú usas eso para pelear contra Dios. O sea, Dios te dio inteligencia, capacidad de pensar, reflexionar, para que eso lo pongas al servicio de Dios. Pastor, ¿y qué pasa si pienso diferente? ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo? Esta es la pregunta de muchos cristianos que hace mucho tiempo se hacen. ¿Cuántas veces me he sentado con gente que me dice, pastor, no estoy de acuerdo? Cuando yo escucho esas frases, me pregunto, ¿qué hay detrás de esas frases? Yo tonto no soy, también pienso, también tengo mi opinión. Pero cuando veo con tanta facilidad estas frases, no estoy de acuerdo, yo pienso diferente, me hace pensar en lo siguiente que te quiero compartir. Recuerda que Dios te dio el derecho a pensar diferente y a opinar diferente, es un derecho que Dios te dio. Pero como te expliqué, aquellos que amamos tanto a Dios, tomamos nuestros derechos y los entregamos de vuelta. Nos rendimos delante de Él de vuelta. Quiero decirte que no es novedad esto de pienso diferente, no estoy de acuerdo. El primero que pensó diferente se llamó Lucifer, estaba en el cielo. Pensó diferente, tuvo otra idea y terminó lejos de la presencia de Dios, que creo que ese es el castigo más grande que alguien puede tener. No voy a hablar del infierno, de todas las otras cosas que son terribles, pero para mí lo más terrible es que esté lejos de Dios. Así que tú no eres el primero. Hubo otro que también pensó diferente y tuvo otra idea, en el Adán. Adán ahí en el paraíso, en el Edén, pensó diferente, tuvo otra idea, consecuencia. Terminó lejos de Dios, gobernado bajo la ley del pecado. Entonces no eres el primero que piensa diferente.
Pastor, qué pesado que se puso, me está comparando con Lucifer, con Adán. No, te estoy mostrando de dónde es que nace esto, que en realidad no es tu idea, esto de mi idea, mi pensamientos, yo pienso diferente, yo tengo otra idea, no es algo así nada más. ¿Dónde está el problema? No está el problema en pensar distinto, en pensar diferente. ¿Sabe cuál es el tema? Es que Dios te da la posibilidad de elegir sobre millones de cosas. A ver, pongamos en contexto lo de Adán. Dios le dijo, gobierna sobre toda la tierra, sojuzga, multiplica. A ver, está hablando de toda la tierra, hermano querido. ¿Te cabe a ti en la cabeza toda la tierra? Imagínate, toda la tierra. O sea, él podía decir 1.000.000 de cosas. Construir un barco, pescar, armar una choza, no sé, estoy pensando, ¿no? Armar juegos en medio de la selva. Mira, podía hacer lo que quería porque Dios le dio la autoridad de gobernar sobre esa creación. Pero el hombre está en hombre, ¿no? Está como tú a veces que le buscó la quinta pata al gato. Buscó disentir de aquello que lo único que Dios le dijo, mira, todo, menos esto. Y adivinen que él dijo, yo creo que no es tan complicado. Podríamos hacer algo relacionado con eso. Y vino Eva y ahí con Adán. Dijeron, pero si, ¿qué tienes? No pasa nada con esto, arreglémoslo. Podemos tener nuestra versión de la situación. Wow. A mí más me suena a rebeldía, ¿no te parece? Que tienen la posibilidad de hacer 1.000.000 de cosas. Porque había que tener tiempo para atender un mundo entero y administrarlo. Ellos se concentraron en un punto. El que no está de acuerdo, el que piensa distinto, en ese único punto donde Dios gobierna, es que tienen un problema para entender quién es Dios. Es porque comenzaron a socavar lo más valioso que tiene el hombre, que es su comunión con Dios. El peligro está ahí. Cuando decides ir en contra de esas cosas que pertenecen solo a la soberanía de Dios. Escúchame, Dios no dejará de ser Dios por tus caprichos y por tus deseos. Dios te dio el mundo para hacer. Pero eso que está en la soberanía de Dios y en la potestad de Dios, le pertenece solo a la soberanía y a la potestad de Dios. Déjame ponerte otro ejemplo. Cuando Dios dictamina algo, no espera tu cuestionamiento de vuelta. Cuando Dios da una orden, Él no espera que tú dudes de su voluntad. Porque si tú dudas de su voluntad y dices, no estoy de acuerdo, no, yo lo haría de esta otra manera, no, es que aquí, no, es que allá, en realidad, estás ofendiendo a la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. A ver si me entiendes. Cuando Dios hace algo en su voluntad y tú sales con un no estoy de acuerdo, con un yo pienso diferente, estás poniendo en tela de juicio el juicio de Dios, la justicia de Dios, el valor mismísimo de Dios. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, cuando tú dices no estoy de acuerdo, diciendo no, tu justicia es injusta, Dios. Cuando tú dices no, a mí no me gusta, estás diciendo no me gusta esa voluntad, no me agrada, no. Mis emociones no se sienten bien con tus dictaminaciones, Dios. No me gusta lo que estás haciendo, no va conmigo. Ese es el problema, me parece que ahora estamos descubriendo cuál es tu tema. Me hace pensar en Naamán y el profeta, ¿verdad? Cuando él tenía una tremenda necesidad y el hombre de Dios le dice, mira, tienes que meterte 7 veces en ese río. Él pudo en su libertad haber dicho, que de hecho al principio lo pensó, dijo, ¿qué me voy a meter en esa porquería de río todo sucio? ¿Para qué el Señor me manda ahí? Quiere que sufra, que tenga vergüenza. Mira cómo es la mente del hombre. Si era fácil obedecer. Finalmente lo convencen al hombre, porque el hombre estaba dudando, lo convencen y él hace, yo creo que a medio que a duras penas, y finalmente lo hace y termina sano de su lepra. ¿Quién eres tú para ir en contra de un dictamen de Dios? ¿Quién eres tú para cuestionar una orden de Dios? No atender a la voluntad perfecta de Dios te puede dejar fuera de un tiempo,
fuera de una promoción. Gratis no es, querido. Gratis no es. ¿Qué tal si Moisés le dice, pero Señor, ¿por qué tengo que con la vara? ¿Por qué no puedo tocarla con el agua? La mano con el agua. O sea, yo podría ir con la mano o con el pie hacerle así, pero siempre el hombre buscando la alternativa. Si era fácil, haga caso, es rapidito, es concreto. Nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque somos rebeldes. El problema es que a los oídos de Dios esto es ofensivo, querido. Porque es no confiar en aquel que amas. A ver, si tú amas tanto a Dios, si tienes tanta intimidad con Dios, cuando escuchas que Él habla, habla el que te ama. Y si habla el que te ama y te dice, voy a hacer algo extraordinario, pon tu mano allí, sumérgete en ese lugar. Yo le creo al que amo. Si vivo con Él todos los días, duermo con Él, despierto con Él, Él es mi vida, es la razón de ser. Yo sé que Él nunca haría nada para dañar mi vida. Yo sé que Él nunca haría nada para destruirme. Por el contrario, todo lo que hizo fue bien. Entonces no voy a confiar cuando Él me dice algo que yo no entiendo, que no me gusta. Si Él te dice, quiero que no hagas nada, el que ama la voz de Dios no va a hacer nada. No va a salir, no, pues Señor, esto no me gustó, esto no. ¿Cómo es esto de que tú me dijiste que me ibas a usar? Y comienza a pelear con Dios. Si Él te dijo, guarda silencio, cállate. Si te suena castigo, es porque todavía no has muerto a ti mismo. Ahora, si te suena amor su palabra, nunca será ofensiva. Los que amamos a Dios, aunque una palabra sea inentendible, nos sentimos amados por esa palabra. Porque escúchame, es solo el privilegio de que Él te dirija la palabra. Si Él te dirige la palabra, ya está. Si solo te habló para decirte guarda silencio, ¡ay, Dios me habló! ¡Qué lindo! Si el que lo ama dice qué lindo, Dios me dijo que guarde silencio. Ahora, el almático, el pintamono, el complicado va a decir, claro, Dios me hizo, seguramente algo malo vio en mí, ¿por qué eligió al otro y a mí me hace guardar silencio? ¿Por qué no puedes mirarlo y entenderlo correctamente? ¿No será que Dios guardó silencio por amor a ti, que está esperando preparar algo especial para ti? ¿Por qué no entiendes desde el amor que le tienes, a aquel con quien tienes intimidad, a aquel que conoces en la profundidad de tu ser? ¿Por qué no entender correctamente desde el amor? Y no desde el resentimiento, no desde el odio, porque si es así, te gobierna la ley del pecado y no te gobierna Dios. ¿Qué pasa si Dios decide usar a otro? Si eso te ofende, te cuestiona por tus argumentos, es porque estás queriendo ponerte a la altura de Dios. ¿Cómo que Dios levantó a este que era mi discípulo y ahora le tengo que decir pastor? No entiendo, Señor. ¿Y qué te dijo que tenías que entender? No es justo. ¿Justo qué? ¿A tus ojos? Porque no hay justicia más grande que la de Él. Si Él eligió, si Él levantó a otro y lo amas a ese que levanta, tú verás en ese levantamiento, en esa honra, en ese usar a otro, verás a Dios. Y dirás, qué grande Dios, qué grande es Dios, qué increíble es Dios. No te sentirás ofendido, no te sentirás complicado, porque entiendes que el que levanta es el Dios mismo que te ama. ¿Cuál es tu problema entonces? ¿El orden que Dios dio? ¿No te gusta la orden que Dios dio? ¿Te resulta complicada? ¿Cuál es tu problema? ¿La forma en que lo hizo? A lo mejor tu problema es la persona que eligió. No, es que este no me cae bien. No, le conozco su pasado, sé de dónde viene, sé las equivocaciones. Yo lo vi pecar. Lo vi pecar. Me hace pensar en Saulo. ¿Usted cree que fue fácil para la gente ver al tipo que los mataba y los perseguía ahora predicando? Si alguien no tuviese comunión suficiente con Dios, estaría complicado de ver en ese a uno de los más grandes apóstoles. Porque ahora
Estaba predicando. ¿Y qué? ¿Tú vas a ir en contra de Dios? ¿Cuál es tu problema? ¿El pastor o el profeta que lo dijo? Ah, no, a este pastor no le creo yo. A mí me cae simpático ese pastor porque habla suavecito. Entonces, ¿yo a él le creo o no le creo a ese otro que predica? ¿No será que ese no estoy de acuerdo? ¿No será que ese yo opino diferente? Es falta solo de ser uno con Dios. ¿Qué es más grande? ¿Tu ego, tu orgullo o la voz de aquel que ama tu vida? De aquel que gobierna en tu corazón. ¿No será que estás dando coces contra el aguijón? Déjame leerte este versículo. Hechos 26, 14. Esto lo dice Pablo contando su conversión. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Déjame explicarte esto. En esa época, en el campo se trabajaba la tierra y se usaban bueyes. Y el hombre que iba con los bueyes trabajando la tierra se hacía un surco, un camino, y la idea es que los bueyes fueran por ese camino para que quedara la siembra hecha de una manera ordenada y correcta y así poder sacar mejor partido de la tierra. Entonces, para guiar se usaba esto del aguijón. El aguijón era como una vara larga que en la punta tenía algo filoso, así como de metal. Entonces, sucedía que a veces los bueyes, en su rabia, en su enojo, se daban vuelta como para pelear. El problema es que como tenía puesta el aguijón, que era esta vara puntiaguda, ¿no es cierto?, en dirección justamente hacia los bueyes para que no se desviaran, los bueyes, como animales que eran, queriendo librarse del yugo, le pegaban al aguijón. Y eso es como dar coces contra el aguijón, es como que queriendo salirse se dañaban más. Se hacían más daño pensando que iban a ser más libres, se pegaban y se dañaban más contra el aguijón. Esto es como ir en contra de la voluntad de Dios. Mira, ir en contra de la voluntad de Dios solo te traerá dolor y sufrimiento. Por más justo que parezca, como Saulo, porque Saulo creía que era justo, hoy él iba persiguiendo a los cristianos y decía, soy noble, soy bueno, estoy haciendo la voluntad. Y la verdad es que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios mal. Estaba dándole en contra al aguijón, haciéndose daño él mismo. Él pensó que su causa era santa, piadosa, cuando en realidad no era la voluntad de Dios. Te voy a ayudar con esta traducción que me encantó y la traduje en 3 textos y con esto voy terminando. La NBI dice, el mismo versículo, todos caímos al suelo y oímos una voz que decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Qué buena la traducción esta. ¿A quién le gusta pegarse cabezazos contra la pared? Dime, ¿lo disfrutas? ¿Logras romper la pared con tu cabeza? ¿Así? Así es aquel que va en contra de la voluntad de Dios. Le da cabezazo a la pared pensando que así rompe la pared y logra algo. Dice la traducción, el lenguaje actual, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo los tontos pelean contra mí. ¿Quieres ganarle a Dios? Te pregunto, ¿no? Así de buena onda. ¿Será buen negocio pelear con Dios? Dice ahí esta traducción, solo los tontos pelean contra mí. Dice la traducción, la nueva traducción viviente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Entonces hoy tengo que preguntarte, ¿qué has hecho con tu libertad? Hoy tengo que preguntarte, ¿qué quieres hacer con tu libertad? Recuerda que hay 2 reinos y hay 2 leyes, no más. Si decides que vivirla en Dios y en el reino de Dios, yo te invito, te desafío a que hagas lo de Jesús. Toma la libertad que tienes de decir que no. Toma la libertad de hacer lo que quieres, lo que deseas, y devuélvela
a la perfecta voluntad de Él. Y di como Jesús: no entiendo, no es lo que me gusta, pero si es lo que tú quieres, que se haga tu voluntad. No sea cosa, querido, que estés dando cosas contra el aguijón. No sea cosa que te estés pegando contra la pared. No sea cosa que estés luchando con Dios. Este tiempo y en este viaje, que es la pandemia que estamos viviendo, es un buen momento y es un buen tiempo para morir a nosotros mismos. Para decir como Jesús: me pasa esto, siento esto. Ojo, a Dios no le molesta que tú digas: me pasa esto, siento esto. Yo creo que lo más tremendo es que a pesar de tú decirle esto a Dios, le termines diciendo: a pesar de que me pasa esto, a pesar de que me duele esto, yo quiero hacer tu voluntad. ¡Wow! No hay canción a los oídos de Dios más deliciosa que alguien cante: que se haga tu voluntad. No importa lo que yo quiero, no importa lo que yo pienso, no importa mi opinión, que se haga tu voluntad. No hay canción que suene más fuerte en los cielos, ni más agradable a los oídos de Dios, que tú renuncies y te hagas esclavo por amor a aquel que te dio la libertad. Vamos a escuchar esta adoración. Tómame, purifícame, yo quiero arder para ti, solo por ti, mi vida doy, en sacrificio soy, yo quiero arder para ti, solo por ti. Tómame, purifícame, yo quiero arder para ti, solo por ti. Límpiame, sacrificio soy, yo quiero arder para ti, solo por ti. Tómame, purifícame, yo quiero arder para ti, solo por ti. Límpiame, sacrificio soy, yo quiero arder para ti, solo por ti. Quiero invitarte a que ahora desde tu casa rindas tu voluntad delante de Él, pudiendo hacer lo que tú quieres, pudiendo vivir como tú sientes, teniendo la libertad de usar tu vida en lo que quieras. Te invito a que hoy nos hagamos esclavos por amor a Dios, que teniendo la libertad en nuestras manos que Él mismo nos dio por su sangre y por su sacrificio, ahora quiero que en un acto de amor tomes esa libertad y digamos como Jesús: Señor, no entiendo. Señor, esto siento, pero no quiero hacer mi voluntad. Que se haga tu voluntad en mi vida. Hoy rindo mis derechos. Hoy rindo mis derechos delante de ti para que tú hagas lo que quieras conmigo, con mi vida, con mi futuro. No importa lo que yo sienta, no importa lo que yo opine, no importa si estoy de acuerdo. Lo único que quiero es hacer tu voluntad, Señor. Lo único que anhelo es hacer tu voluntad. No pretendo nada más. Solo te quiero a ti, Jesús.
Dios mío, que se haga tu voluntad en mi vida. Que la voluntad que se hace en el cielo se haga en la tierra, pero a partir de mí. Sé, Señor, que esto traerá plenitud, cumplimiento de propósito, felicidad, prosperidad, vida de verdad. Solamente hay vida de verdad cuando estamos totalmente rendidos delante de ti. Hoy, desde nuestras casas, oramos así, Señor. En este viaje en el que estamos, queremos que hagas tu voluntad. Nos rendimos delante de tu voluntad. En el nombre de Jesús. 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 Deja que la presencia del Señor llene tu casa a través de la adoración un momento más. Que quieras, mi vida aquí está. Sí, Señor. Te honramos, te bendecimos. Hazte, Señor, en nuestras vidas. Toma el trono de nuestros corazones. Si estás por primera vez en la señal, quiero invitarte a que repitas esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por vivir una vida lejos de ti. Y si alguna vez te conocí y me alejé, te pido perdón. Hoy entiendo tu palabra y vuelvo a rendirme delante de ti para que tú seas el Señor, para que tú seas Dios sobre mi vida. No quiero otra cosa, no quiero vivir mi vida a mi manera. Quiero vivir bajo tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, escríbenos. Queremos estar en contacto contigo. Si estás lejos de Dios, este es el tiempo de volver. Si no conoces de esto y quieres estar cerca de su corazón, escríbenos. Queremos estar en contacto contigo. Vamos a adorar un momento más al Señor. Mi vida aquí está. Tómame, purifícame. Yo quiero arder para ti, solo por ti. Límpiame, sacrificio soy, yo quiero arder para ti, solo por ti. Tómame, purifícame, yo quiero arder para ti, solo por ti. Sacrificio soy, yo quiero arder para ti, solo por ti. Tómame, purifícame, yo quiero arder para ti, solo por ti. Límpiame, sacrificio soy, yo quiero arder para ti, solo por ti. Tómame, purifícame, yo quiero arder para ti, solo por ti. Sacrificio soy, yo quiero arder para ti, solo por ti. Eres fuego, Sí, Señor. purifica. No hay mejor cosa que servirte. No hay mejor cosa que amarte. No hay mejor cosa que vivir bajo tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Recibimos esta palabra
Y lo hacemos con amor y con gratitud en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.